La parte teórica es importante, pero también se aprende mucho a la hora de resolver ejercicios. De ahí se aprende más todavía. Así que, bueno, ya dado esta pequeña introducción, vamos a comenzar entonces con algunos ejercicios de de ambos temas, ¿no? Calor, electricidad, termodinámica. Pero a ver, vamos a ver con cuál comenzamos, ¿sí? Vamos a ver con cuál comenzamos. Vamos a ver con cuál comenzamos. Ujú. A ver, podemos comenzar, por ejemplo, con un ejercicio así. A ver. Mm, A ver, este de acá. Uno de... Uno de calorimetría, ¿les parece? Uno de calorimetría. Muy bien. Pero primero los voy a plantear, o los vamos a plantear en pizarra. Le daré unos 3 minutos para que lo planteen o traten de resolverlo. Un ratito. ¿Sí? Y ya luego lo hacemos juntos. A ver, atención. Chicos, ¿se me escucha bien? Porque no escuché a nadie yo. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, Ah, sí, ok, se muchas escucha bien. gracias. Muchas gracias por responder. Recuerden que pueden activar su micro y participar. A ver, vamos a comenzar con este de acá. Miren, ahí está. Ese de ahí. ¿Qué dice lo siguiente? Dice lo siguiente. En un calorímetro adiabático y de capacidad calorífica despreciable, o sea que el calorímetro no entra al intercambio calórico, no participa. Se mezclan 10 gramos de aluminio a 90 Celsius con 10 gramos de agua a 20 Celsius. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la única verdadera. A ver, acerco las opciones y ya me dicen cuál sería para ustedes. Les doy 3 minutos. ¿Bien? 3 minutos, por favor. Miren el ejercicio, traten de plantearlo. Quizás sale con cuentas, quizás no, no lo sé. Bien, trate de plantearlo y luego hacemos otro. Vamos, inténtalo, por favor. 3 minutos.
Así es, hay que resolver el ejercicio. Igual queda un minuto. Vamos. Bien, a ver. Vamos a ver cómo hacemos este de acá, ¿sí? ¿Alguien llegó a una respuesta? ¿Nadie? Bueno, no pasa nada. Dice lo siguiente. En un calorímetro adiabático de capacidad calorífica despreciable, o sea que el calorímetro no participa en el intercambio calórico, no participa. Mezclamos 10 gramos de aluminio a 90 Celsius. 10 gramos de aluminio, vamos a ponerle Al, el símbolo de aluminio, a una temperatura de 90 Celsius. Y lo vamos a mezclar con 10 gramos de agua a 20 Celsius. Más 10 gramos de agua, H2O, a temperatura de 20 Celsius. Muy bien. Dice, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la única verdadera. Ok. Y me están dando el calor específico del aluminio. Muy bien. Ahora escúchame. Este ejercicio es un ejercicio de opción múltiple. ¿Sí? No me está pidiendo la temperatura de equilibrio. Así que aún no lo voy a calcular. Lo que voy a hacer es, quizás pueda descartar algunas opciones. Vamos a ver. Dice, ¿el calor cedido por el aluminio es mayor que el calor percibido por el agua? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. A ver, ¿por qué falso? Porque el calor que le cede el aluminio va a ser el calor que el agua reciba. Muy bien. Sí, escuchen. Cuando tú mezclas dos cuerpos, tarde o temprano, esos dos cuerpos llegan al equilibrio. ¿Qué quiere decir que llegan al equilibrio? Que ambos cuerpos, que al principio estaban con distintas temperaturas, al final, el más caliente le va a dar calor al más frío. Le cede calor, le cede calor. El más caliente baja la temperatura, el más frío eleva su temperatura y terminan en la misma temperatura de equilibrio, en la misma temperatura final, que es la de equilibrio para ambos. Y la consigna es que el calor que le cedió uno lo absorbe el otro. Por ende, el calor que cede un cuerpo es igual al calor cedido por el otro. Es el mismo, solamente que con diferentes signos, pero es el mismo. Así que la primera es falsa. La primera es falsa. Luego me dice, ¿el aluminio recibe calor del agua? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿No? Es el agua quien recibe calor del aluminio. ¿Y cómo puedo saberlo? Y fíjate las temperaturas. El aluminio tiene mayor temperatura, por ende le va a ceder calor al agua, que tiene menor temperatura. La tercera, la temperatura de equilibrio está comprendida entre 30 y 40. Podría ser, podría ser. No lo sabemos. Le pongo interrogación, podría ser. ¿La temperatura de equilibrio es inferior a 20 Celsius? ¿Tú qué crees? No. Falso, Falso. porque la temperatura de equilibrio siempre va a estar entre la más baja, incluyendo esa, y la más alta, incluyendo también. Pero acá es de 20 a 90. ¿La temperatura de equilibrio podrá ser menor a 20? No, no puede ser. Tiene que estar entre 20 y 90, incluyendo esos extremos. Así que también es falsa. ¿La masa de agua se vaporiza? Falso. 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 ¿Qué tendría que pasar para que se vaporice? Que llega a 100 grados Celsius. Que llegue a 100. Porque el agua se vaporiza cuando llega a 100. Ya que el agua no va a llegar a 100. ¿Y por qué? Porque la mayor temperatura podría ser 90. Porque recuerda que la temperatura de equilibrio está entre las temperaturas iniciales, 20 y 90.
No va a llegar a 100 porque es más grande que 90, así que falso. Y la última, la temperatura de equilibrio es superior a 60. Esa podría ser. Sí, puede ser. Entonces, tengo dos que pueden ser. Tengo dos que pueden ser. ¿Cómo lo calculamos? Con la temperatura de equilibrio. Claro, con la fórmula, ¿no? Acá, escúchame, acá aplicamos la fórmula de frente. Y por ahí alguien se va a preguntar, Samir, ¿y por qué acá no hay tanteo? Acá no hay tanteo porque ningún cuerpo va a cambiar de estado. El agua comienza en 20. A lo máximo que podría llegar es a 90. Y el agua no cambia de estado a 90. Entonces, cuando no cambie de estado, tú estás seguro que solamente va a haber cambio de temperatura. Vas de frente a la ecuación, que dice así. Calor intercambiado por el aluminio más calor intercambiado por el, por el agua, por el agua, es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, escúchame. ¿Quieres saber una forma más rápida de hacer esto sin hacer esto de acá? Bien, una forma más rápida. Mira, dice, la temperatura de equilibrio es superior a 60. O sea, es superior a 60. Ok. Imaginemos que la temperatura de equilibrio es 60. Imagina que es 60. Imagina. Entonces, ¿cuál es la temperatura final del aluminio? 60. Sería calor del aluminio, su masa 10 gramos, su calor específico, ¿cuál es? Del aluminio dice que es 0,214 calorías grados muy bien, Celsius. 214 calorías gramos Celsius por la temperatura final, que estoy suponiendo que es 60. 60 Celsius menos la inicial, 90 Celsius. Muy bien. Ahora, mira, calor es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos queda esa cuenta? Calculadora, 60 menos 90, menos 30. Menos 30 por 0,214 por 10. ¿Cuánto te queda? Menos 64,2. ¿Puede ser? Sí. Ok, entonces imagínate. Si la temperatura de equilibrio fuera 60, este es el calor que brinda el aluminio. Con este calor que le da al agua, ¿a qué temperatura tendría que llegar el agua con este calor? A 60. A ver, vamos a ver cuánto calor necesita el agua para llegar a 60, ¿sí? Calor, el agua. Tenemos también 10 gramos de agua, ¿no? Calor específico del agua, 1 caloría gramo Celsius. Por temperatura final, 60 Celsius. Menos inicial, ¿cuánto? 20. 20. ¿Cuánto nos queda este calor? 10 por 1 por 60 menos 20. 400. 400. ¿Qué pasó? No le alcanza. Ahora Para llegar escucha, a 60. ahora escúchame. Tú me dices esto. Samir, te has equivocado. ¿Por qué? Porque no dice 60. Dice mayor a 60. Ya, dale un número mayor a 60. Dale 61. Dale 61. Dale 61. ¿Cuánto te queda ahora con 61? 61 menos 90 por 0,214 por 10. ¿Cuánto te queda? Menos 62,06 calorías, ¿no? Da menos calor. Mira, si la temperatura pasa a los 60, el calor que cede el aluminio es menor. ¿Y cuánto calor tiene que absorber el agua? 61 menos 20 por 1 por 10. ¿Cuánto te queda? 410. 410. Entonces fíjate, en 60 el calor que cede el aluminio es menos 64,2. Y si la temperatura final es de 60 de equilibrio, el agua necesita 400. No le alcanza. Él cede 64, él absorbe 400. No le alcanza. Tiene que ser igual. Ahora,
Samir, pero es más de 60, dice. Dale un número más, 61. ¿Qué pasa con el calor que cede? Disminuye. Pero el calor que absorbe el agua, ¿qué pasa? Aumenta. Entonces, profe, ¿por qué supongo que es 60? Porque lo dice el enunciado. Dice que la temperatura de equilibrio supera 60. Estoy tanteando con 60. Profe, ¿y no se puede hacer directamente la fórmula de temperatura de equilibrio? Sí, también, pero no la quería hacer. Sí se puede, pero no la quería. Acá mejor quiero deducir. Entonces, ¿yo qué dedujo acá? Porque quiero que pensemos. Si después les voy a pasar la foto e intenten sacar la temperatura de equilibrio. Inténtenlo. Pero acá lo que quiero que vean es esto. Si la temperatura de equilibrio aumentó, el calor que debe ceder él, ¿cómo es? ¿Qué pasa con su calor que cede? Disminuye. Y el calor que va a absorber, ¿qué pasa? Aumenta. Entonces, mientras más alta la temperatura de 60, él sigue aumentando su calor y él disminuyendo. ¿En algún momento se van a encontrar esos calores? ¿Van a ser iguales? No. Jamás. Matemáticamente imposible. Porque mientras la temperatura de equilibrio va subiendo, ponte que sea 62, 63, 64, el calor que va a brindar él va disminuyendo. Mira, si la temperatura de equilibrio fuera 60, él entrega 64,2. Pero si fuera 61, 62,06. Y te apuesto que si es 70 sigue disminuyendo. En cambio, él, mientras aumenta la temperatura de equilibrio, el calor que necesita para llegar a esa temperatura es mayor. Y estos números nunca van a estar de acuerdo. Jamás. Entonces, ¿tú crees que la temperatura de equilibrio esté más arriba de los 60? No. Falsa. Entonces, por descarte, ¿cuál me queda? Esta de acá. La tercera. Pregunta. ¿Quieren que la resuelva? ¿Quieren que saquemos la temperatura de equilibrio para practicar? Sí. Ok. Saquemos la temperatura de equilibrio entonces. Dice así, ¿no? Sí, dice. Está bien. Entonces, imaginemos que quiero sacar la temperatura de equilibrio. Yo ya sé que ningún cuerpo cambia de estado. Eso ya lo hablamos, ya lo sabemos. Entonces, calor del aluminio más el calor del agua tiene que sumarte 0 porque llegan al equilibrio térmico. Y ambos cuerpos solo cambian de temperatura hasta llegar al equilibrio. Ninguno va a cambiar de estado. Eso también ya lo dijimos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el agua, para que cambie de estado, tiene que llegar al 100 o a 0. Y eso no va a pasar. Porque la temperatura de equilibrio tiene que estar entre las iniciales 20 y 90. Bueno, el calor que cambia el aluminio, ¿cómo es? Masa de aluminio por calor específico de aluminio por la temperatura de equilibrio menos la inicial del aluminio más el calor que intercambia el agua es masa del agua por calor específico del agua por la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Y ahora de reemplazar masa de aluminio, me quedan que son 10 gramos. Calor específico de aluminio, 0,214. ¿Qué cosa? Calorías, gramos Celsius, por temperatura final, que es la de equilibrio, es desconocida, menos la inicial del aluminio, que son 90 Celsius. Más la masa del agua, que también son 10 gramos. El calor específico del agua líquida es 1 caloría, gramos Celsius. Temperatura final, que es la de equilibrio, menos la inicial del agua, que es de 20 Celsius. Todo esto igual a 0. Todo es igual a 0. Hacemos, multiplicamos acá. ¿Cuánto me queda? 10 por 0,214. 2,14 calorías sobre Celsius. Muy bien, calorías sobre Celsius porque se nos van los gramos. Por temperatura de equilibrio menos 90 Celsius. Más 10 por 1, 10 calorías, se van los gramos, sobre Celsius, por temperatura de equilibrio
menos 20 Celsius. Ahora viene una distributiva, ¿no? Por ejemplo, 2,14 calorías Celsius por TE. Te va a quedar 2,14 calorías Celsius por TE. Menos 2,14 por menos 90 o por 90. Bueno, 192,6. 192,6 calorías. Porque cuando esto multiplica los 90 Celsius, se van los Celsius, ¿no? Más 10 por TE, te queda 10. Te va a quedar 10 calorías Celsius por TE. Ahora, 10 por 20 menos 200 calorías, porque se simplificarán Celsius con Celsius. Es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está ahí bien? ¿Todo queda hasta ahí? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Sigo. Ahora. Ya. Agrupamos T con TE. 2,14 más 10 te queda 12,4. 12,14, perdón. 12,14 calorías Celsius por TE. Puedes sumar los términos semejantes. Calorías con calorías. 192,6, 200 menos 392,6 calorías igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por último, bueno, ya sabes, ¿no? Ya sabes que esto va a... Uy, cuidado. Cuidado con los micros. Esto pasa desde restar a sumar. Ahí está. Restando, porfa, sumando. Acá me olvidé el T. Por favor, estos errores técnicos que no te pasen en el examen. Ahí está. Todo esto se quedó acá. El que está restando pasa sumando al otro lado. Pasa sumando. Y de última, el T se queda aquí porque el 12,14 que está multiplicando pasa a dividir. 12,14 calorías Celsius. ¿Cuánto nos queda? 32,3. 32,34. A ver. Me está quedando 12,14, 32,34, 32,33, ¿no? Más o menos. Celsius, porque estamos calculando temperatura. Entonces, ya, ahora sí confirmadísimo, ¿no? Ahora sí confirmadísimo que la temperatura de equilibrio está comprendida entre 30 y 40. O sea, ya está. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, pantallazo general para que le saquen foto. Igual recuerden que o sea, lo pude haber hecho con descarte, ¿no? Descartando las demás opciones. Ya si quieres estar muy seguro, sacaba la temperatura de equilibrio. A ver, bien, ¿alguna pregunta? O pasamos al siguiente. Preguntas. Profe, ¿pasás la foto por el grupo de WhatsApp? Dale. Paso la foto por el grupo de WhatsApp en un ratito. Gracias. De nada. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué no le pusimos el menos en el 0,214 si está cediendo? ¿Dónde? ¿Acá? No, en el 0,214. El calor específico nunca, Sí. nunca es negativo. Ok. Lo que puede ser negativo es el calor latente, eso sí. Ah, es verdad. Cuando un, Ahí está. cuando un cuerpo se enfría, ¿sí? Su calor latente o sea, no es que es negativo, le agregamos un menos. En el resultado es negativo. Pero el calor específico siempre va a ser es positivo. Siempre. ¿Mm? Genial, gracias. De nada. Muy bien. Hagamos entonces, ya pasé la foto de ahí al grupo. Hagamos otro ejercicio. A ver, una de máquina térmica.
Créanme que estoy buscando un ejercicio de máquina frigorífica y no consigo. Voy a seguir buscando. Tengo que ir por los archivos de 2013 quizás. ¿Sí? No hay mucho de máquina frigorífica. O sea, yo de lo que llevo enseñando, que son años ya, solamente he visto que han tomado 2 veces máquina frigorífica. Y fue la pandemia. Obviamente cuando llegó la pandemia, no sé si ustedes saben, la gente cursaba y ponían los exámenes difíciles. ¿Por qué? Porque obviamente la gente hacía los exámenes grupales, ¿no? Y entonces las profesoras decían, ah, van a hacer los grupales, subimos el nivel. Y te ponían cosas raras a veces. A veces cosas fáciles también, ¿no? Pero más que todo raras. A ver acá, mira. Dice, una máquina térmica trabaja entre dos fuentes, una de 800 Kelvin y la otra de 300 Kelvin. En cada ciclo extrae 100 joules de la fuente caliente y entrega 60 joules de trabajo. Entonces es cierto que... ¿Qué cosa es cierto? A ver, ¿qué cosa es cierto? Vamos, inténtalo, por favor. Te doy 3 minutos.
Bien, dicen la primera por ahí. ¿Puede ser? No lo sé. ¿Alguien ya lo intentó? ¿Alguien le salió la respuesta? A ver. ¿Alguien tiene alguna respuesta posible? Que el rendimiento del 40%. ¿Cuál? Que el rendimiento del 40%. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice así. Una máquina térmica trabaja entre dos fuentes. ¿Ok? Una máquina térmica, trabaja entre dos fuentes, ¿no? Como siempre, la fuente caliente o la fuente de mayor temperatura, ¿sí? Y luego está la fuente fría, ¿no? Aquí está. Muy bien. ¿Cómo es el sistema? Él entrega calor, él absorbe calor y se cede un trabajo, ¿no? Dice, las fuentes son de 800 y 300 Kelvin. 800 y 300 Kelvin. En cada ciclo extrae 100 joules de la fuente caliente, ¿ok? La máquina térmica en cada ciclo extrae 100 joules de la fuente caliente y entrega 60 de trabajo. Ahí está. O sea que esto es calor 1, esto es trabajo. Calor 1 o calor caliente, que es lo mismo. Entonces es cierto que, vamos a ver la primera. Viola el primer principio, porque entrega menos trabajo que el calor que recibe. ¿Eso es verdadero? No, porque también tiene que dar calor al calor caliente. No, pero escuchen, ¿ah? Viola el primer principio. ¿Cuál es el primer principio que dice así? Que el calor 1 o calor caliente o calor 1 es igual a trabajo más calor 2 o calor frío. Viola el primer principio porque entrega menos trabajo que el calor que recibe. Eso está bien, ¿no? ¿O no? La máquina térmica tiene que entregar menor trabajo que el calor que recibe, ¿sí o no? Sí. O sea, la primera es falsa. Eso está bien, que entregue menor trabajo. O sea, no puede entregar mayor trabajo que el calor que recibe, imposible. O sea, acá nunca puede haber 110, jamás. Jamás. Segunda, viola el segundo principio, porque entrega menos trabajo que el calor que recibe. Falso. Falso, ¿no? Falso. A todo esto, ¿cuánto vale el calor 2? 40 joules. 40 40 joules, ¿no? joules. 40, porque recuerda que entre el trabajo y el calor 2 tienen que sumar el calor 1. Muy bien. 40. La segunda es falsa también. Falsa. La entropía de la máquina, o sea, de todo el sistema, de la máquina, aumenta en cada ciclo porque debe ceder calor. ¿Ustedes qué creen? Verdadera. Que si disminuye el trabajo, aumenta la entropía. Vamos a decir, la entropía de la máquina aumenta en cada ciclo porque debe ceder calor. ¿La máquina térmica aumenta su entropía porque cede calor? Un cuerpo, pregunta, un cuerpo, y esto lo hemos hablado varias veces, un cuerpo, ¿cuándo aumenta su entropía? ¿Cuánto? Cuando tiene calor positivo. ¿Cuánto absorbe calor? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? A ver, repasemos esto. Cuando un cuerpo absorbe calor, ¿su entropía aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Si un cuerpo entrega, cede calor, ¿su entropía aumenta o disminuye? Entonces, que te diga acá que te diga, la entropía de la máquina aumenta en cada ciclo porque debe ceder calor. ¿Eso tiene sentido teórico? No. No. De hecho, su entropía aumenta porque él absorbe calor. Es cierto que con ese calor lo reparte en trabajo y en un calor residual, en un calor 2. Es cierto, pero él absorbe calor.
entonces la máquina térmica, su entropía aumenta por eso. ¿Sí? Por eso que la variación de entropía tiene que ser o cero si fuera ideal o mayor a cero. ¿Estamos de acuerdo? Pero es porque absorbe calor. Así que es falsa también, falsa. La siguiente, su rendimiento es ideal. ¿Cuándo un rendimiento es ideal? Cuando la máquina es ideal, sí, claro, pero ¿cómo lo compruebo? Cuando es igual a cero. ¿Cuándo es igual a cero qué cosa? A ver, Cuando el rendimiento real y el ideal son iguales. claro, es una forma de verificarlo, ¿no? Una máquina es ideal cuando el rendimiento de la máquina, por llamarlo rendimiento real, es igual al rendimiento ideal. A ver, calculemos el rendimiento real, el rendimiento con el cual opera la máquina térmica, que es trabajo sobre calor caliente o calor 1. ¿Cuánto te queda esto? 0,6. 0,6. Ahora, saquemos el rendimiento ideal, que se calcula con las temperaturas de las fuentes, que sería 1 menos temperatura de la fuente fría menos la temperatura de la fuente caliente. ¿Estoy bien o estoy bien? ¿Cuánto nos queda eso? 0,625. ¿Son iguales entonces? No. Claro, esto me queda 0,625. No son iguales. Así que la máquina es ideal. No. No, no. La máquina no es ideal. Falso. No es ideal. Ahora dice, ¿su rendimiento es de 40%? Falso. No es Falso. 30. Claro, si lo paso a porcentaje, lo multiplico por... Si lo quiero pasar en porcentaje, lo multiplico por 100% y me queda 60%. Y por último, ya, debe ser esa, ¿cierto? Debe ser esa. Dice, su rendimiento sería el máximo si la fuente fría tuviera una temperatura de 320. Yo te hago una consulta. ¿Cuándo el rendimiento de una máquina es el máximo? Ajá. Cuando es igual al ideal. Perfecto, muy bien. Muy bien. Una máquina térmica se dice que alcanzó el rendimiento máximo cuando el rendimiento que tiene esa máquina es igual al ideal. ¿Sí? A ver. Cambia la temperatura de la fuente fría. 320 Kelvin. El rendimiento real no va a cambiar, porque el rendimiento real no depende de las temperaturas de las fuentes. El rendimiento real sigue siendo 0,6. Ahora saca el nuevo ideal, porque cambiaron las temperaturas. Bueno, cambió la temperatura de la fuente fría. Rendimiento ideal nuevo sería 1 menos 320 Kelvin sobre 800 Kelvin. ¿Cuánto les queda? 0,6. Entonces, ¿el rendimiento real de la máquina es igual al ideal? ¿Sí o no? Sí, en ese caso sí. En este caso, entonces yo podría afirmar que la máquina es ideal y aparte podría afirmar que la máquina alcanzó su rendimiento máximo. ¿Y cuándo es eso? El rendimiento máximo es cuando su rendimiento real es igual al ideal. Ya está. La respuesta es la última. Nadie llegó a, o una persona dijo, por ahí, estoy entre la tercera y la última. Bueno, era la última. Era la última. Y recuerda, conceptos teóricos, un cuerpo aumenta su entropía cuando absorbe calor. ¿Sí? Cuando absorbe calor. ¿Estamos de acuerdo? Y nada, eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Pregunta. Si yo le Profe. Dime. Sí, podrías pasar también la foto esta al grupo. Ya. Pregunta. ¿Cuál es el valor de a ver. ¿Cuál es el valor de la variación de entropía de la máquina térmica? De esta de acá. No de las fuentes, de la máquina térmica. ¿Cuál sería? Con 320 o con 300. No, de esta, de la máquina térmica. No de las fuentes. Ni siquiera del universo, la manera del sistema. Quiero la variación de entropía de la máquina térmica. De esto de acá.
¿Mm? Ojo, tú tienes la variación de entropía del sistema, tienes del ambiente, del universo. ¿Cuál sería la variación de entropía solamente de la máquina térmica? 0. ¿Por qué? O sea, porque la variación de entropía del sistema es 0 por el segundo principio. Entonces, ¿no ¿Cero? tendría que ser 0 también la de la máquina térmica? Veo que hay dudas. Ahora la vamos a ver. Ahora vamos a ver. Sí, la vamos a ver ahora. Pero ahorita no. Vamos a pasar a otro ejercicio y después a la siguiente hora lo vemos. Porque es un poco más teórico. ¿Sí? Pero, a ver. Cuando nosotros calculamos el segundo principio de la termodinámica, sería variación de entropía del universo de esta máquina térmica. O sea, de todo el ambiente, todo el conjunto, de todo esto. Del universo, del total. ¿El universo qué implica? Sería variación de entropía ¿de qué? De la fuente caliente, de esta de acá, más la variación de entropía de la fuente fría, más la variación de entropía de la máquina térmica. ¿Esto cómo lo calculas? La fuente caliente, estudiada desde la perspectiva de la máquina térmica, el C de calor, ¿no? El C de calor. Entonces por eso es menos calor caliente sobre temperatura caliente. De la fuente fría absorbe calor, por eso es positivo. Más calor frío o Q2 sobre temperatura fría. Pero en sí, ¿cuánto vale la variación de la entropía de la máquina térmica? 0. Vale cero. Ahora voy a explicarles por qué. Pero como nos queda 15 minutos y no quiero cortar a la mitad, cortamos aquí, damos una pausa y volvemos, ¿les parece? Así pasa un toque, pues, un poco más de agua para la garganta. Pero nos quedamos en eso, con la interrogante de ¿por qué esto es cero? Bien, son las 13:50. 13:50, 4 y 5 volvemos. ¿Estamos de acuerdo? 4 y 5. 15 minutos. Párense. Pausa activa. Párense, caminen, tomen agua un ratito para seguir. Porque si seguimos de largo, nos cansamos y a la hora y media estamos muertos. Vamos a ver si llegamos a 2 horas o 2 horas y media. Vamos, ¿sí? Pausa activa. Volvemos en 15. ¿Sí? Volvemos en 15. Al mismo link, ¿eh? Al mismo link. Vamos. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en que, a ver, vamos a una explicación. Una explicación de... ¿Se me escucha? Sí, Ok. profe. Vamos a una explicación rápida por qué o por cómo analizamos lo que es la variación de entropía de la máquina térmica. Mira. ¿Cómo calculamos la variación de entropía del universo de toda una máquina térmica? ¿Cómo sería? Variación de entropía del universo es igual a ¿qué? A la variación de entropía del sistema, ¿no? Que puede ser un gas, que puede ser un cuerpo que no es gas, que puede ser una máquina térmica, más la temperatura, o perdón, más la variación de entropía del ambiente, o también llamado entorno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿O cómo calculamos la variación de entropía del sistema? La variación de entropía del sistema es la variación de entropía eh, que, que afecta a la máquina térmica. Esto es la máquina térmica. El sistema es la máquina térmica. Y la variación de entropía del ambiente es la variación de entropía de las fuentes. De la fuente caliente, temperatura caliente, y de la fuente fría. Muy bien. Ahora, escúchame. La variación de entropía de la máquina térmica en sí del sistema es cero. ¿Por qué? Porque la máquina térmica trabaja en ciclos. Absorbe calor, entrega trabajo, cede calor. Absorbe calor. Uy, no se me ve, no se me ve. Estoy hablando acá y no se me ve. Ahora sí. La máquina térmica... Se pausó esto. Ahora sí. La máquina térmica trabaja en ciclos. ¿Cómo que en ciclos? Claro, la máquina térmica está acá.
¿Qué hace? Absorbe calor, entrega trabajo, cede calor. Absorbe calor, entrega y así. Entonces, propiamente dicho, la variación de entropía de la máquina térmica de esa esfera que está en medio de las dos fuentes es cero, porque trabaja de manera cíclica. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, entonces podemos calcular esto. Sí podemos calcular la variación de entropía del ambiente, pero el ambiente son las fuentes. Por eso que cuando ustedes calculan, ¿qué cosa? La variación de entropía del universo de la máquina térmica, ¿cómo termina siendo la cuenta? Menos calor caliente sobre temperatura caliente, más calor frío sobre temperatura fría. Así tiene que ser, ¿cierto? Porque esto viene de esto de acá. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la variación de entropía del universo de la máquina térmica con sus fuentes sería variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente fría más la variación de entropía de la propia máquina térmica de esta esfera. ¿Y cuánto es la variación de entropía de esta máquina térmica que está en el medio? Cero, porque trabaja de manera cíclica. Entonces, como son ciclos de trabajo, entonces su variación de entropía es cero. Por ende, la variación de entropía del universo de la máquina térmica de todo esto me queda solamente con estas cuentas. Y se desarrolla así, ¿no? Bien. Perfecto, muy bien. Para. A ver. Hagamos una hora, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? Creo que quedó claro la máquina térmica, ¿no? Ahora, ustedes pueden calcular la variación de entropía de una fuente sin hacer todo el proceso. O sea, sin hacer el segundo principio. ¿Sí? Pueden hacerlo. A ver, hagamos este de acá. Hagamos este de acá. ¿Dónde está? A ver. A ver, un momentito. Mm, hagamos una de... Hagamos una de qué hacemos. A ver, electricidad ya hicimos. Un ratito, ¿ah? A ver, un rato. Vamos a ver cuál hacemos. A ver, una difícil, una difícil. Ya tenía una, pero al parecer no era tan difícil como pensé. Hagamos esta, para repasar. Para repasar algo de conducción. A ver, ¿dónde está esta? Ya este de acá. No, hagamos este de acá. Este está buenísimo. Miren, ¿ah? Mm, este de acá. Por favor, traten de plantearla. Traten de hacerlo solos ustedes. Y luego lo hacemos juntos. Miren, ¿ah? Este de acá se involucra trabajo. A ver. Ya, dice. En un recipiente perfectamente diabático, el cual contiene 5 hectogramos de vapor de agua a 120 Celsius, se agregan 5 gramos de hielo a menos 10 Celsius. Indique la temperatura final del sistema en Celsius al alcanzar el equilibrio térmico. Datos. Bueno, tengo unos datos por ahí. Nada más. A ver, por favor, trata de hacerla. ¿Sí? Trata de hacerlo. Te doy 5... Para, ¿qué dice por acá? Este de si sale, este de si sale. Ujú. Bueno, Girardozzi, ¿no? Sí. A ver, trata de hacerlo, te doy 5 minutos. Un dato,
No, no te doy ningún dato, ningún truco. Hazlo solo. 5 minutos. 5 minutos y seguimos. Pero por favor, plantéalo. Claro que lo tomaré en única. Claro. Lo único que no pueden tomar en única que toman en si sale es luz y sonido. Luego todo es igual. Todo es igual. Es calorimetría. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna. Lo único que no pueden tomar en única que toman en si sale o Guilardosi es de luz y sonido. Luego todo lo otro, máquinas térmicas toman. Circuitos toman. Campo eléctrico toman. Conducción toman. Ustedes tienen que practicar de todo. De todo. Porque en sí lo que ustedes aprenden no es a resolver el problema de la cátedra. Ustedes aprenden a resolver el problema sabiendo, conociendo teoría de la física, porque esto es física, y sabiendo cómo desarrollar el problema. A ver, este de aquí, ¿cómo lo harían, por favor? Traten de hacerlo. 5 minutos. Mientras voy buscando el siguiente ejercicio.
¿Cómo les fue? ¿Cómo va? ¿Mm? ¿Alguna, alguna respuesta o quizás acercamiento? Sí, ¿no? Más o menos. Pregunta, ¿ustedes creen que este problema salga de frente con una ecuación de equilibrio térmico o quizás tanteo? Es de tateo. Tateo. Tanteo, vamos a ver por qué. Vamos a ver. En un recipiente perfectamente adiabático, el cual contiene 5 hectogramos de vapor, ¿ok? Tenemos, vamos a pasarlo de frente a gramos. Hg es hectogramos. ¿Cómo paso de hectogramo a gramos? Multiplicado por 100. Multiplicado por 100, porque hay que pasar de hectogramo a decagramo y de decagramo a gramo por 100. O sea que ¿cuánto me queda? 5 por 100. 500 gramos. 500 gramos de vapor de agua. Vapor de agua. A temperatura de 120 Celsius. Temperatura de 120 Celsius. Ahora, si agregan 5 gramos de hielo a -10, vamos a sumarle, ¿sí? En el recipiente, 5 gramos de hielo. El hielo es agua sólida a temperatura de -10 Celsius. Indique la temperatura final del sistema en Celsius, alcanzada en el equilibrio térmico. Ok. Acá, la temperatura de equilibrio puede estar ¿en qué rango? De -10 hasta 120. Entonces, ¿los cuerpos pueden cambiar de estado? Sí. Sí. Ambos son agua, agua sólida y agua gaseosa. Y el agua cambia de estado a 0, a 100. Entonces, acá yo lo puedo decir de frente ya. El calor del vapor de agua más el calor del hielo es igual a 0. Y saber o decir que este cuerpo cambia de temperatura y este también. No puedes decir eso tan directo. ¿Por qué? Porque no saben los cambios que van a sufrir hasta llegar al equilibrio. ¿Qué? ¿No es una sola fórmula? No. Un cuerpo para llegar al equilibrio puede cambiar su temperatura. Y luego cambiar de estado. Y luego cambiar de temperatura. Y luego cambiar de estado. Y luego, y así. ¿Sí? Entonces, primero vamos a asegurarnos cuántos procesos sufre cada uno hasta llegar al equilibrio o al rango. Porque puede ser un rango. Porque con los tanteos no voy a dar con la temperatura exacta, pero más o menos sé en qué rango se encuentra, en qué estado. ¿Sí? A ver, mira, tengo 500 gramos de vapor y 5 gramos de hielo. Así es, ¿no? 5 gramos de hielo. Ok. Lo primero que voy a hacer es calcular, por ejemplo, cuánto necesita el vapor para llegar a 100. No lo sé. Lo quisiera hacer hasta 0, pero primero calculo en 100. ¿Estamos de acuerdo? A ver, el vapor de agua, ¿cuánto calor cede? Porque él le va a ceder. ¿Cuánto calor cede para llegar a 100? A 100 Celsius. 20 grados. ¿Cuánto? 20 grados. Es lo que disminuye, pero no es el calor que intercambia. Es lo que disminuye, ¿no? Sería calor es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. A ver, ¿cuánto calor? Calor. Masa. ¿Cuánto es la masa? 500 gramos. Por calor específico. ¿Cuánto es el calor específico del agua gaseosa? Sin ver. ¿Cuánto es? 0,45. 0,45. 0,45 calorías gramos Celsius. La temperatura final, ojo, yo no sé si es 100, estoy tanteando. 100 Celsius. Menos la inicial del vapor, 120. Aquí lo que está pasando es que el vapor de agua que estaba
en 120 Celsius está pasando a vapor de agua, todavía vapor de agua, pero en su mínima temperatura, que es 100 Celsius. Porque no existe vapor a 99. Si pasa a 99 ya es agua líquida. ¿Y cuánto me queda este calor? 4500 menos. 4500, ¿no? A ver, para 500 por 0,45 por 100 menos 120, que es menos 20, menos 4500 calorías. Ok, ya. Esto es lo que cede el vapor de agua para llegar a 100. Ahora, voy a calcular cuánto calor necesita el hielo para llegar hasta 100 también. Pero de a pocos, porque quizás en un punto necesita mucho más de lo que le da y no va a llegar. Vamos a calcular de a pocos. Primero, el hielo está en menos 10. ¿A qué temperatura tiene que llegar? A cero. A 0. O sea, sería calor. Masa del hielo, 5 gramos. ¿Cuál es el calor específico del hielo? 0,5. 0,5 calorías gramos Celsius. Temperatura final 0 Celsius. Estoy tanteando. Inicial 100 Celsius. No, 100, perdón. Menos 10. Yo te hago una consulta. ¿Eso está bien? No, falta menos. La fórmula es con menos. Y menos 10 sería más 10. Entonces, el calor sería... ¿Cuánto nos queda esta cuenta? 25 ¿25 qué? calorías. Calorías. Entonces, fíjate, fíjate. Para que el hielo pase de menos 10 a 0, necesita 25. Los 4500 lo cubre Sí. sobrado. Así que, ¿tú crees que la temperatura esté por encima de 0? Claro que sí. ¿Por qué? Porque para llegar a 0, él necesita 25. Y él para llegar a 0, o sea, le va a entregar mucho más. Si solo llegando hasta 100 entrega 4500, hasta 0, ¿cuánto entrega? Mucho más. Entonces yo creo que la temperatura va a estar por encima de 0, ¿no? La cosa es que en algún momento el calor que él entregue y el que él reciba sean cercanos. No te pido que sean iguales, porque con el tanteo jamás vas a llegar a un resultado exacto, jamás. Pero el tanteo te aproxima a en qué estado va a terminar todo. ¿Sí? Por eso se llama tanteo. Ahora, acá el agua que estaba en hielo sólido, aquí, que era hielo menos 10 Celsius, ya terminó en qué? En hielo a 0 Celsius. Ahora, si el hielo que está en 0 sigue recibiendo calor, ¿qué va a pasar? Cambio, claro, se va a fundir, se va a derretir. Sería el calor debido al cambio de estado. ¿Cómo se calcula? Masa por calor latente. Masa, Latente. muy bien, por calor latente. La masa del hielo es 5 gramos. ¿Cuánto es el calor latente de fusión? 80. Recuerda que al proceso de sólido líquido se le llama fusión. Caloría gramos. Entonces, ¿cuánto calor necesita absorber para derretirse y pasar a agua cero? 400 calorías. 400 calorías, claro, perfecto. 400 y ahora escúchame. Él lo sigue cubriendo. O sea que el hielo puede seguir subiendo. Sí. Claro, puede seguir subiendo. ¿Hasta dónde vamos a ver? Ahora, acá ya hemos pasado de hielo a 0 Celsius. ¿En qué terminó? En agua. En agua. Ahora, mira. Ahora, calculo el calor que necesita cuando llega a 100. Escúchame. Si el calor que necesitara cuando llega a 100 ya supera, con los anteriores, supera los 4500, ¿eso qué te indica? Que no va a llegar a 100, pero que está por encima de 0. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? Sí.
No va... ¿Lo puedes repetir? Claro. Imagínate que calculamos el calor que intercambia para pasar de 0 a 100 y te da 5000. Imagínate. En total, ¿cuánto me queda? 5000 más 400 más 25. Imagínate, nos queda 5425. Pero él para llegar a 100, ¿cuánto cede? 4500. Entonces, ¿el hielo va a llegar a 100? No va a llegar. No. Entonces, ahí yo digo, no llega a 100. Entonces, la temperatura está entre 0 y 100, menor a 100. Pero ya sabes en qué estado se encuentra, en estado líquido, sí o sí. Ya lo sabes. Entonces, para eso es el tanteo. El tanteo es para ver en qué rango, pero más exacto, en qué estado estamos. Y si cambia todo o una parte. Es tantear. Pero bueno, ahora calculemos verdaderamente cuánto calor intercambia el agua para llegar hasta 100. Sería masa del agua, 5 gramos. Calor específico del agua líquida, 1 caloría, gramos Celsius. Temperatura final, estoy tanteando, 100 Celsius. La inicial del agua, que ahora es 0 Celsius. ¿Cuánto calor necesita? 500. En total, ¿cuánto calor va hasta ahora en total? ¿Cuánto va? 925. Ya, escúchame. Ya vas sospechando. El agua en total para pasar, o el hielo para pasar de menos 10 hasta acá, ¿en qué estado se encuentra? En agua líquida. ¿Pero a qué temperatura? 100 Celsius. Claro. Cero. ¿A 0 o a 100? A 100, ¿no? A 100. Mira, repitamos el proceso. Este primer cambio de temperatura es cuando pasó de menos 10 a 0. Acá hay un cambio de estado. Pasó de agua sólida a agua líquida, conservando su temperatura. Esta tercera evolución es cambio de temperatura. Pasó de 0, porque ya tenemos agua 0. Mira. Ya tenemos agua en 0. Y para llegar a 100, ¿cuánto calor necesita? 500 calorías. ¿Este calor lo cubre? Sí. A ver, ahora saquemos cuánto calor necesita para intercambiar de estado o cambiar de estado. Sería 500 calorías, perdón, 500 no, 5 gramos. ¿Cuál es el calor latente de, cómo se llama ese cambio? Ebullición. Ebullición, ¿cuánto es? 540. 540 calorías gramos. A ver, se va esto con esto. ¿Cuánto calor nos queda? 2700 calorías. A ver. 2700. Entonces, escúchame. Acá él ha pasado de agua a 100 Celsius a vapor de agua a 100 Celsius, ¿cierto? Ya, ¿cuánto calor total necesitó hasta ahora? Calculemos, 25 del cambio de menos 10 a 0, 400 del cambio de sólido a líquido, 500 del cambio de 0 a 100 en líquido y 2700 del cambio de líquido a gaseoso. ¿Cuánto necesitó? 3625. A ver. 3625. Entonces, escúchame. El calor total que necesitó absorber es 3625. Entonces, mira, vamos a pensarlo. El vapor de agua para pasar de 120 a 100 cede 4500. El hielo para pasar de menos 10 hasta agua gaseosa 100, necesita 3600. ¿Tú crees que el agua pueda seguir subiendo? Sí. Sí, sobrado. ¿Por qué? Porque acá le queda un poco más de calor. Entonces, con seguridad, tú ya sabes que la temperatura de equilibrio entre qué rango se encuentra. Entre 120 y 100. Entre 120 y 100. Porque ya sabes que a él le da el calor necesario para cederle a él lo que necesita para 100. Entonces, lo que me brinda el tanteo es saber en qué rango estoy. Si estoy en sólido, estoy en líquido, estoy en gaseoso, en qué rango de temperatura estoy. Entonces, ahora sí,
con seguridad. Yo, profe, ¿por qué 400? ¿Dónde? Acá 400. 5 por 80. 5 por 80, 400. ¿Sí o no? 5 por 80, 400. Por eso, que sería masa por calor latente. Masa por calor latente. Bien. Ahora, ya está. Entonces, repito, el hielo cuando estaba en -10, para pasar hasta agua gaseosa a 100, necesita esto. Pero el vapor de agua, para pasar de 120 a 100, entrega 4500. Y fíjate, hay mucho más de lo que él necesita. Entonces, ¿el agua puede seguir subiendo? Claro que sí. Por eso, la temperatura de equilibrio va a estar por encima de 100, pero va a ser menor a 120. Entonces ya sé cómo hacer esto. Sería así. Calor intercambiado por el vapor más calor intercambiado por el hielo. ¿Cuánto suman hasta llegar al equilibrio? Suman 0. Ahora, escribimos las cuentas de los calores. Recuerda que este calor no es de una cuenta exacta, puede ser de muchas evoluciones. El calor del vapor, vamos a comenzar mejor al revés, ¿ya? Déjala así, calor del vapor, el vapor solamente va a cambiar de temperatura, no va a cambiar de estado, porque está demostrado que la temperatura de equilibrio está por encima de 100. ¿Por qué? Porque para llegar a 100, él necesita esto y él le cede esto. Lo que le cede es mucho más de lo que él necesita. Entonces el hielo o el agua de vapor acá puede seguir subiendo. Entonces el vapor solamente va a cambiar de estado. Porque recuerda que la temperatura de equilibrio va a estar entre 120 y 100. Perdón, el vapor solamente va a cambiar de temperatura. Nada más de temperatura, el vapor. Entonces pones masa de vapor por calor específico de vapor por la temperatura de equilibrio. ¿Qué, Samir? ¿No va a 100? No, el 100 es una temperatura límite que yo escogí para tantear. Pero no llega a 100. No llega a 100 porque fíjate, si llegara a 100, él entrega 4500. Y él absorbe esto. Entonces no. Si llega al equilibrio, el calor que él da y que el otro da tienen que ser iguales. Así que no llega a 100, pero sabemos que está por encima de 100. Menos temperatura inicial del vapor. Más. Ahora el calor del hielo. El calor del hielo, hasta llegar al equilibrio, ¿cuántas evoluciones va a sufrir? 5. Primero, cambio de temperatura. Cuando pasó de -10 a 0, sería masa por calor específico por temperatura final. ¿Qué, Samir? ¿No es la temperatura de equilibrio? No. En esta evolución no llegas al equilibrio. En esta evolución llegas a 0. No llegas al equilibrio. ¿Sí? No es la temperatura final de todo. Es la final de esta evolución. Menos la inicial de esta evolución. Más. ¿Qué sigue después? Un cambio de estado. Sería masa por calor latente. Más. ¿Qué viene después del cambio de estado? Otro cambio de temperatura. Masa por calor específico por temperatura final. Otra vez, Samir. Eso, la temperatura final, ¿no es la temperatura de equilibrio? No, porque en esta evolución aún no llegó al equilibrio. Temperatura final menos temperatura inicial del agua en esa evolución. Vamos a moverlo un poquito más para allá. Ahí está. Ahora, me quedé en esta tercera evolución. Luego que viene otro cambio cambio de estado. Más masa por calor latente. Y ojo, tú sabes que ya llegó a vapor de agua 100 y hemos deducido que la temperatura de equilibrio está por encima de 100. Entonces, recién en esta última evolución llega el equilibrio. Recién en la última evolución llega el equilibrio. Y sería masa por calor específico
Vamos a mover un ratito esto para el otro lado porque me va a faltar espacio. A ver, para. Esperemos que no explote la máquina, porque a veces se lajea con esto. Ahí. A ver, un ratito que no explote. A ver. Se tildó. A ver, un momento. A ver, vamos a ver si se tildó. Seguramente se cierra la pantalla. A ver, esperemos un momento. A ver, esperemos un momento. No, se tildó. Ya sabía. Muchos datos. Ahí está, ahí está. Ahí está. No me falló la pizarra. Bien. Ahora, ¿en qué estábamos? Ok. Me quedé en este cambio de estado. Donde terminó a vapor de agua a 100. Aquí. Pero recuerda que luego sigue subiendo porque hemos deducido que la temperatura de equilibrio llega por encima de 100. Porque a él le da el calor necesario para entregarle al otro para que suba por 100. Entonces sería masa por calor específico. Y recién en la última evolución llega el equilibrio. Entonces sería temperatura de equilibrio menos la inicial de esta última evolución igual a 0. Ahí está. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? A ver. Medio... Sí. ¿Qué desean que repita? ¿Qué parte? ¿Lo del equilibrio? A ver, es cierto que es un ejercicio horrible. Leonardo, creo que es por ahí la respuesta. Creo que es por ahí. Pero es eso. ¿Sí? Entonces, el calor del vapor es una sola cuenta que baja de 100, de 120 hasta la temperatura de equilibrio. Pero el calor del hielo sufre muchas evoluciones hasta llegar al equilibrio. Solo sabemos con certeza que la temperatura de equilibrio está por encima de 100. Nada más. ¿Y por qué? Porque hemos simulado que ambos llegan a 100. Y cuando ambos llegan a 100, él le da mucho calor. Él necesita menos de lo que le da. Entonces, saca tu cuenta. Si llego a 100, el vapor me da 4500. Pero el agua necesita 3600. No coinciden. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la temperatura tiene que estar por encima. ¿Por qué por encima? Porque si está por encima... A ver, vamos a pensarlo así. Quiero que lo pensemos. Mira, atención todos con esta parte. Muy bien. Atención todos con esta parte. O sea, imaginemos que la temperatura es 100. El vapor perdón. No, sí, está bien. El vapor que está en 120, para llegar a 100, entrega 4500. El hielo que está en menos 10, hasta llegar a agua gaseosa, o sea, vapor de agua en 100, necesita 3600. No coincide, porque él da mucho más y él necesita mucho menos. Entonces, ¿qué digo? Ok, pensemos. Si la temperatura de equilibrio está por encima de 100, ¿cuánto calor va a necesitar él? ¿Más de 3600 o menos? Más. Si yo quiero llegar a 100, necesito 3600. Quiero llegar a más de 100, necesito más temperatura. Él necesita más. Más calor. Repito, yo quiero llegar a 100 Celsius. Necesito 3600. Si quiero llegar por encima de 3600, necesito más. Ahora, él, hasta 100 entrega 4500. Si la temperatura de equilibrio está por encima de 100, ¿va a entregar más o va a entregar menos? Va a entregar menos. Entonces, él entrega menos, el otro absorbe más, por ahí se equilibran. Se equilibran. Por eso que la temperatura de equilibrio va a estar por encima de 100. Y entonces, el calor del hielo sufrió todas estas evoluciones hasta llegar a el equilibrio. Cambio de temperatura, que está acá. Cambio de estado, que es el siguiente. Cambio de temperatura, que es cuando pasa de 0 a 100. Cambio de estado, que es cuando pasa de 100 líquido a 100 gaseoso. Y el último cambio de temperatura hasta llegar al equilibrio. Y ahora toca reemplazar nada más. Reemplacemos. A ver. Reemplacemos. ¿Cuánto es la masa del vapor? Es 500 gramos, ¿no?
500 gramos. ¿Cuál es el calor específico del vapor de agua? Es 0,45, ¿cierto? Calorías, gramos Celsius. Por la temperatura de equilibrio, que no sé cuál es, menos la temperatura inicial del vapor de agua, que es 120 Celsius. Ahora, mira acá la ventaja. Esto es el calor del hielo cuando pasa de ¿dónde? De menos 10 a 0. Pero tú ya sabes cuánto vale eso. ¿Cuánto vale? 25 calorías. Así que ya no lo calculas otra vez, solamente lo reemplazas. Esto es de cuando, recuerda, cuando el agua pasó de 25, perdón, pasó de menos 10 hasta 0, ¿cierto? Y ahí intercambió el hielo más 25 calorías. Más, este es el calor de cuando el hielo pasó de agua sólida a agua líquida a 0. ¿Y cuánto absorbió para eso? Acá ya lo tengo calculado, 400. Ya está. Ahora, más esta cuenta es cuando el agua que ya está en 0 llega hasta 100, ¿cierto? Acá era 0 y acá es 100. Y esto ya lo sabes, lo calculamos aquí. Cuando pasa de 0 a 100, absorbió 500. Más 500 calorías. Bien. Ahora, viene el cambio de estado. Ya está en agua líquida a 100. Va a cambiar de estado a agua gaseosa, vapor de agua, que lo calculamos aquí. 5 por 540 para pasar de agua líquida a agua gaseosa, 2700. 2700 calorías. Más, ahora esto sí no lo sabes, porque esto es la parte final, es la evolución final, que no sabes dónde termina. Masa del agua, 5 gramos. Calor específico del agua en estado gaseoso, 0,45 calorías gramos Celsius. Temperatura final, que es la de equilibrio, la cual la desconoces, menos la inicial del agua, que ahora se encuentra en agua gaseosa a 100 Celsius. Todo eso igual a 0. ¿Sí? Ya está. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Yo sé que es complejo, pero bueno, es un ejercicio que nos pueden tomar, hay que mejor estar preparados. Acá, hacemos la distributiva. ¿Cuánto nos queda acá la distributiva? 500 por 0, bueno, primero esto de acá. 500 por 0,45, ¿cuánto te queda? 225. 225 calorías, se va gramo con gramo, calorías sobre Celsius, por temperatura de equilibrio que la desconozco, menos 120 Celsius. Aquí, todas estas calorías puedes sumarlas, que de hecho ya las tienes, que nos daba ¿cuánto? 3625 más 3625 más aquí 5 por 0,45, ¿cuánto te queda? 2,25. 2,25 calorías gramos, no, calorías Celsius, perdón, porque se va gramito con gramito. Y obviamente eso multiplicando a temperatura de equilibrio menos 100 Celsius. Es igual a 0. Bien. Ahora, ¿qué hago? Distributiva. 225 por TE me queda 225 calorías Celsius por TE menos 225 por 120 Menos 27.000. menos 27.000. ¿Qué cosa? Calorías, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, esto que está acá, déjalo ahí. Luego lo sumas con todas las calorías. 3.625 calorías. Más, acá, distributiva. 2,25 por TE, me queda 2,25
calorías Celsius por TE. Bien. Y 2,25 por 100, ¿cuánto te queda? Menos 125. Menos 225 calorías, porque se va Celsius con Celsius. Aquí también se fue Celsius con Celsius. Todo esto es igual a 0. Ahora, agrupas términos semejantes. Calorías con calorías y lo que tenga TE con lo que tenga TE. A ver. 225 más 2,25. No, acá. Está bien, ¿cuánto nos queda esto? 227,25. 227,25 calorías Celsius TE. Ahora, menos 27.000 más 3.625 menos 225, ¿cuánto te queda? Menos 23.600. Muy bien. Calorías es igual a 0, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora, un momentito. ¿Qué hacemos ahora? Esto vas a sumar, ¿no? Esto que está restando vas a sumar y te queda 23.600 calorías. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y por último, temperatura de equilibrio es igual a 2.300, 600 calorías. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Vamos a ver si nuestras predicciones son correctas. ¿Cuánto nos queda esta temperatura de equilibrio? 103,85. 103,85. Nos dio correcto. Es lógico. 103,85 es la temperatura de equilibrio de ambos cuerpos. Celsius, porque se va caloría con caloría. Listo. ¿Qué tal este ejercicio? Horrible. ¿No? Sí, yo lo reconozco, es horrible. ¿No? ¿O qué opinan de este ejercicio? Es muy largo. Si fuera un parcial, es demasiado tiempo. Sí, obvio, sí. Entonces, ustedes, a ver, si nos tocara, o sea, si nos tocara en el parcial, en este segundo parcial, este ejercicio, lo leen. Y si ustedes sospechan que es tanteo, ¿y cómo sé que es tanteo, Samir? Porque involucra primero temperatura de equilibrio, o sea, que te la pida. Porque, ojo, hay ejercicios de calorimetría que no te piden el equilibrio, ya te lo dan. Y te piden otra cosa, te piden la masa, etcétera. Pero si te pide la temperatura de equilibrio y estás partiendo, por ejemplo, con cuerpos a distintas temperaturas, donde tú sospechas que un cuerpo puede cambiar de estado, ¿y cómo sé que puede cambiar de estado? Por ejemplo, cobre a 200 y hielo a -30. Puede haber cambio de estado. Agua a 50, plomo a 120. Puede cambiar de estado, porque el agua puede subir más de 100. Entonces, eso ya es tanteo. Ahora, si tú tienes cobre en 80, agua a 5, ahí no va a haber cambio de estado. Porque el agua puede ser máximo 80 menor 5. Entonces el agua ahí no cambia de estado. ¿Sí? Entonces, lo de tanteo lo sacas al toque. Porque sospechas, deduces que hay un cambio de estado posible. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, a ver un ratito. Quería hacer una última antes de terminar el día de hoy. Así que atención. Como veo que todos ustedes rinden a partir de julio, nadie rinde antes de julio, ¿no? Todo entendido que todos rinden 2, 3, 4. O sea, si te pide el equilibrio y hay cambio de estado, hacemos tanteo, sí, Naomi, sí o sí. Sí. Porque tú no sabes si el cuerpo cambia de estado. Puede ser que sí, puede ser que no. Acá incluso yo leerlo, yo sospeché que quizás el que cambiaba de estado era el vapor de agua. Que el vapor de agua pasaba de vapor de agua a agua líquida. Yo sospeché, deduje
pero me equivoqué. Con las cuentas me demostraron que el vapor de agua se queda en vapor de agua bueno, entre 120 y 100. Es el hielo quien va a subir a más de 100. ¿No? El tanteo nos demuestra eso. A ver, siguiente ejercicio. Para terminar. Para terminar. Este de acá. Dice, se pretende construir la máquina térmica que se presenta en la siguiente figura. En esas condiciones, la máquina térmica... A ver, esta máquina térmica, ¿funcionaría con rendimiento ideal? ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo lo compruebo? Uy, ¿le paso al Con la anterior? fórmula. Calcula el rendimiento. Calculamos el rendimiento. Calculamos el rendimiento ideal y el rendimiento real. Si el rendimiento real es igual al ideal, funciona con rendimiento ideal. A ver, calculen el rendimiento mientras yo paso la foto al grupo, por favor. Calculen el rendimiento real, los dos. A ver, uy, ¿qué pasó? A ver. ¿Cuánto nos queda el rendimiento real de la máquina? 0,6. 0,6, ¿no? A ver. Rendimiento real es trabajo, 90 joules, sobre calor caliente, 150 joules. Eso nos queda 90 sobre 150, 0,6. Ahora calculamos el rendimiento ideal. ¿Cómo sería? 1 menos el ideal a 1 menos fuente fría, 300 Kelvin, sobre fuente caliente, 500 Kelvin. ¿Cuánto me queda el ideal? 0,4. Entonces, ¿la máquina funciona con rendimiento ideal? Sí. Falso. Chao. No funcionaría porque viola el primer principio. ¿No cumple con el primer principio de termodinámica la máquina térmica? ¿O sí cumple? A ver, 90 más 60 me da 150. Sí. Así que vamos a tachar las falsas. La primera es falsa. La segunda es falsa. La tercera, no funcionaría porque viola el segundo principio de la termodinámica. ¿Cuándo viola el segundo principio? Cuando la variación de entropía de todo el universo de la máquina térmica es menor a Es cero. menor a 0. A ver, calculemos. Variación de entropía del universo de la máquina térmica es igual a menos calor caliente, que sería menos 150 joules, dividido la temperatura de la fuente caliente, que es 500 Kelvin, más el calor frío o el calor 2, que es 60 joules, sobre la temperatura de la fuente fría, 300 Kelvin. ¿Cuánto te queda esto? Menos 0,1. Menos 0,1. Ah, entonces la máquina... ¿Lo viola o no lo? Sí, no cumple el segundo principio. Entonces, ¿esta opción es correcta? ¿Sí o no? Sí. Ok, ya está. Es la opción correcta. No funciona la máquina térmica porque viola el segundo principio. Ya está. Eso es. Claro, esta cuenta me quedó. A ver, déjame terminar esto. A mí me quedó, claro, me quedó. Uy, ¿qué? Menos 0,1 quedó, ¿no? Sí. Y obviamente, para que una máquina térmica funcione, el segundo principio, que es la variación de la entropía del universo, la máquina térmica, tiene que ser mayor o igual a cero. Y acá no sucede. Entonces la máquina no funciona. Listo. Bien. Bueno, chicos, chicas, ya están en la clase de la semana grabadas en el Classroom para que la repasen. Traten de ver todo para el segundo. O sea, traten de avanzar con los videos grabados. Igual mañana domingo, tómense un descanso, ¿sí? Si está bien, porque el lunes seguimos con las clases. Tómense un descanso mañana, no vean nada. O si están muy atrasados, vean un poco. Pero si están al día y están bien con los videos, tómense un descanso. Para que
para que no se fatiguen de biofísica, para que no se fatiguen, para que no se aburran, si no se van a aburrir. Ya nos vemos el lunes entonces, ¿dale? Así que cualquier duda, consulta que tengan al grupo, sigan practicando, sigan repasando. Y toda la semana que viene seguiremos con las clases de repaso. Pero avanza con las clases grabadas. Cuídense, hasta luego. Buen fin de semana. Chau, chau. Hasta luego. Ah. Chao.